Bendito el Señor, gloria a Dios. Números capítulo 20, ¿lo tienen, iglesia? Amén. Ok, ¿listos? Lo leemos así sentaditos, porque sé que muchos pues han trabajado y están cansados, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Yo voy a leer uno y usted me ayuda, ¿ok? O el que sigue, pero quiero que lo lea, que se escuche, ¿ok? Vamos a ver, en el nombre del Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Dice la letra: Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y ablanda la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Amén, gloria a Dios. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a toda la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os he de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ven, le damos el 13. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Gloria a Dios, amén. Bendito el Señor, ¿verdad? Estamos, amado hermano, delante de un pasaje, ¿verdad? Como le digo, no sé, ¿verdad?, si todos estaban familiarizados, ¿verdad?, con el contexto de este pasaje, pero no me quiero alargar mucho en eso, ¿verdad?, por el tiempo, ¿verdad?, estamos un poco avanzados, pero todos sabemos que el Señor saca a este pueblo de Egipto, ¿verdad?, el pueblo de Israel lo saca de Egipto, y lo hace pasar por el Mar Rojo, y luego lo hace pasar, ¿verdad?, por el desierto. Todo eso tiene un simbolismo, ¿verdad? Algo el Señor nos enseña a través de eso, pero pasado, amado hermano, tal vez unos 2 meses, ya el pueblo, ¿verdad?, empieza a quejarse delante de Dios, delante de Moisés, ¿verdad? Pero en sí se estaban quejando delante de Dios. No, habían pasado, creo, tal vez unos año y medio, 2 años, cuando ellos se quejaron delante de Dios. En el capítulo 17 de Éxodo usted va a encontrar prácticamente la misma historia que vamos hoy a ver aquí, ¿verdad? La misma historia, con algunas diferencias, por supuesto, y ahí también hay enseñanza. Lo llevó, ¿verdad?, por todo el desierto. Llegaron a cierta parte, ¿verdad?, al desierto. El desierto, amado hermano, era muy extenso, pero en cada área donde ellos se detenían había nombres. En el desierto tenía ciertos nombres, y llegaron a ciertas partes, amado hermano, y pues el propósito era de sacarlo, ¿verdad?, de llevarlo a Canaán, ¿verdad?, a la tierra que emana leche y miel. Ese fue, amado hermano, la promesa que el Señor le hizo a este pueblo, ¿verdad?
Pero aquí vemos, amado hermano, aquí, amado hermano, ya han pasado prácticamente ya los 40 años, ¿verdad? 40 años después de que este pueblo salió de la tierra de Egipto. Pero aquí esta generación no es la misma que está, ¿verdad? En el que le digo que está en el capítulo, que se quejó en el capítulo 17 del libro de Éxodo. Es otra generación, porque aquella generación, después de que el Señor mandó, ¿verdad? Le dijo a Moisés que mandara espías a la tierra prometida y para que la reconocieran. Cuando los espías regresaron, ¿verdad? Dijeron, ¿verdad? Que no iban a poder entrar porque había muchos gigantes. Entonces no le creyeron al Señor. Entonces el Señor les dijo: por cuanto no me han creído, toda esta congregación va a morir en el desierto. Y aquí, amado hermano, ya vemos que en el versículo dice, en el primer versículo dice que llegaron, ¿verdad?, al desierto de Sin, ¿verdad? Y el pueblo acampó en Cades, ¿verdad? Y dice que ahí murió María. Ya es, amado hermano, las últimas personas de esa generación que habían salido de Egipto, una generación que el Señor dijo que de 20 años para arriba iban a perecer en el desierto por no haberle creído al Señor. Están aquí, amado hermano, entonces ya están prácticamente, amado hermano, a los bordes de la tierra prometida. Están ahí cerquita ya, pero ya aquí han pasado 40 años cuando esta generación está ahí, ¿verdad? Una nueva generación, esa generación de jóvenes que el Señor dijo, estos, ¿verdad? Porque ellos se quejaron contra Dios y ¿para qué nos ha sacado de Egipto, donde comíamos, allí había mucha comida y nos trajiste aquí para morir, ¿verdad? Y ellos dijeron, no, aquí ni agua hay, ¿verdad? También la misma historia. Y el Señor les dijo, ¿verdad? Ellos dijeron, no, aquí no hay agua, vamos a morir nosotros, nuestros hijos y nuestros ganados. Entonces el Señor les dijo, ¿verdad? No, les dijo, ¿verdad? Por cuanto no creían, ustedes no van a entrar, pero su generación, sus hijos sí van a entrar, ella es la que van a entrar. Y esa es la generación que está aquí, amado hermano. Y siguen con la rebeldía, con la incredulidad. Y algo que, amado hermano, como tema que le puse, bueno, le puse nuestra inmadurez y desobediencia, ¿verdad? Deshonra a nuestro Dios, a nuestro Señor, ¿verdad? Nuestra inmadurez, amado hermano, cuando tenemos ya 30, 20, 10 años en el Evangelio y todavía no hemos aprendido del Señor. Cuando usted tiene 5 años en el Evangelio y todavía no sabe nada, ¿verdad? Todavía está en eso, que viene y que no viene, y que viene un día y que no viene a la iglesia. Esa es señal de inmadurez espiritual, ¿verdad? De inmadurez a usted, que usted todavía no ha tenido ese encuentro con el Señor, o usted toma el Evangelio como un pasatiempo, ¿verdad? Entonces, amado hermano, vemos aquí en el primer versículo, dice que ahí murió María. María pues era hermana de Moisés y de Aarón, ¿verdad? Ella era la mayor. Ahí fue sepultada, ¿verdad? Ya eran las últimas personas, amado hermano, que ya quedaron, ¿verdad? De la generación de los que habían salido de 20 años para arriba. Ya ella era de las últimas personas. Y luego en el versículo 2 dice, ¿verdad? Que por cuanto no había agua, ¿verdad? Para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, ¿verdad? Lo mismo, esto es prácticamente, este pasaje, prácticamente le repito, lo que podemos leer, si usted lo quiere leer en la casa, lo puede leer el capítulo 17 de Éxodo, ¿verdad? Y luego dice en el 3, y habló del pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Siguen, amado hermano, con la rebeldía delante de Dios. Después de 40 años viendo las maravillas del Señor en el desierto, amado hermano, todavía este pueblo, ¿verdad? Como algunos de nosotros aún, ¿verdad? O como algunos del pueblo de Dios en estos tiempos, todavía después de mucho tiempo no han conocido al Señor. Esta generación, después de haber pasado 40 años viendo las maravillas del Señor, todavía no han aprendido a conocer al Señor. Todavía dudan de la provisión del Señor. Y se van a quejar delante de Moisés como que es que Moisés es el que le estaba proveyendo. Era el Señor que les proveía todo, no era Moisés.
Y vemos aquí, amado hermano, entonces esa señal de inmadurez de este pueblo, un pueblo rebelde, amado hermano, porque cuando una persona es inmadura, es una persona rebelde, es una persona, amado hermano, que no sabe discernir, incrédula, amado hermano, una persona malagradecida, ¿verdad? No es agradecida con el Señor. Es lo que vemos aquí, amado hermano. Luego, amado hermano, vemos en el capítulo 4, en el versículo 4, dice: ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí, nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? Mire cómo dice: a este mal lugar. Hay otras versiones que dicen más la palabra más, esa palabra mal que dice ahí, a este lugar despreciable, ¿verdad? No es, como le repito, no era Moisés que los tenía ahí, era el Señor que los tenía ahí. Y ellos están quejando contra Moisés, diciendo: tú eres el que nos sacaste de Egipto. Cuando el Señor ya les había hablado muchas veces que Él los iba a llevar, que Él los iba a introducir a la tierra, a una tierra que fluye leche y miel. Como realmente pasó, ¿verdad? Así el Señor lo que cumple, Él lo promete. Siempre Él dice: yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme de la palabra que he dado. Y así el Señor, amado hermano, siempre cumple su palabra. Y ellos dijeron: no es lugar de cementera, no es un lugar fértil aquí, no es un lugar donde podamos nosotros sembrar. Aquí estamos en el desierto, aquí no hay nada. Aquí no hay higueras, no hay piñas, no hay granadas, aquí no hay, ni tan siquiera hay agua para beber. Y ese fue el problema de ese, ¿verdad? Lo que ellos decían: ni agua hay aquí para beber. ¿Usted cree que no había agua ahí para beber? Si estaban vivos porque había agua, porque usted sin tomar agua, cualquiera de nosotros nos morimos, ¿verdad? Si no ingerimos ese líquido. De una y cierta manera había agua, porque si estaban con vida era porque había agua. Pero ellos se están quejando que ni había agua ahí. Gloria a Dios, aleluya. Luego, amado hermano, pasamos y vemos el 6, ¿verdad? El 6. Y se fueron a Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Esa, amado hermano, es una señal de madurez, ¿verdad? De un líder maduro como Moisés, amado hermano, un hombre manso, como dije la palabra, un hombre que hablaba cara a cara con Dios, un hombre que cuando él le pedía algo a Dios, el Señor le contestaba inmediatamente. Él iba delante de Dios y el Señor inmediatamente le respondía a sus oraciones. Cuando él intercedía por el pueblo, el Señor escuchaba su oración. Vemos, amado hermano, la cercanía que Moisés tenía con el Señor. Cada vez que Moisés le pedía algo al Señor, el Señor no se lo negaba. Porque era un hombre, amado hermano, que había aprendido a conocer al Señor, había aprendido a creerle al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Y es, amado hermano, una decisión acertada, ¿verdad?, que toma Moisés. Moisés no se queda ahí discutiendo con el pueblo. Él se va, ¿verdad?, delante de aquel que puede resolver los problemas. Una enseñanza para nosotros, hermano, no quejarnos, sino ir delante del Señor cada situación que tengamos. Usted está enfermo, vaya delante de Dios. Usted tiene necesidad de provisión, vaya delante del Señor. Usted está triste, vaya delante del Señor. Usted le falta la fuerza para seguir el camino del Señor, vaya delante del Señor. Él es el que le va a resolver todo, ¿verdad? Él es el que le va a ayudar a seguir adelante. Pero necesitamos primero, hermano, aprender a conocerlo al Señor. Si no lo conocemos, lo único que vamos a hacer es quejarnos vamos a venir a quejarnos delante del pastor, delante de los hermanos, vamos a quejar de todo, ¿verdad? Vamos a ser rebeldes, vamos a ser, amado, ingratos, no vamos a apreciar lo que tenemos. Siempre somos dados a quejarnos, amado hermano, de lo que no tenemos, a quejarnos de lo que no pudimos hacer. Pero se nos olvida, amado hermano, darle gracias a Dios por lo que tenemos el día de hoy. Que tenemos la vida, tenemos salud, que tenemos un techo, tenemos un transporte. Y Moisés fue delante del Señor una vez más, como muchas de las veces que Moisés
podemos decir, amado hermano, que este pueblo cada rato quería, ¿verdad?, destruir, apedrear al líder que el Señor había puesto. Pero Moisés siempre iba a interceder por este pueblo. Y dice que la gloria de Jehová apareció sobre ellos, ¿verdad? La gloria de Jehová. Cuando tenemos una buena relación con el Señor escucha nuestra oración. Siempre, hermano, siempre. Y siempre hemos dicho, puede ser de que el Señor te responda inmediatamente. Puede ser de que el Señor no te responda inmediatamente y te va a decir, espera, todavía no es tiempo de responderte a la petición que me estás haciendo. O de otra manera el Señor te puede decir que no a la petición que le estás haciendo. Pero el Señor siempre responde cuando sus hijos, cuando su pueblo, ¿verdad?, se humilla delante de Él. Y aquí, amado hermano, vemos el versículo 7, y habló Jehová a Moisés diciendo. Siempre el Señor le contestaba, le respondía las peticiones a Moisés. Moisés fue a interceder una vez más por el pueblo que se estaba quejando delante de Moisés aparentemente, pero en cierto modo era delante del Señor que estaba quejando. Y vemos la paciencia del Señor para con este pueblo, amado hermano. Y le dice el versículo 8, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará agua. Le sacarás agua de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Aquí el Señor, amado, a Moisés le está dando, ¿verdad?, un mandamiento, le está dando una orden. ¿Qué es lo que Moisés debe hacer? Le está dando las instrucciones, ¿qué es lo que Moisés debe hacer? Aquí el Señor le dice a Moisés que tome la vara, y luego le dice, reúne a la congregación y a Aarón tu hermano y háblale a la peña. En el versículo 17, el capítulo 17 de Éxodo que le estoy diciendo, le vengo comentando, ahí le dice, es la misma historia, lo único que ahí le dice a Moisés, le dice el Señor a Moisés que Él estará delante de él, ¿verdad? Y yo estaré sobre la peña, ¿verdad? Y golpea la peña. Esa es la orden que el Señor le da en el capítulo 17 de Éxodo. Ahí le da la orden que golpee la piedra. Aquí no le está diciendo que la golpee, aquí le está diciendo que le hable a la peña. Y le dice, ¿verdad? Y la peña te dará agua, ella te dará agua y le sacarás agua desde la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés, ¿verdad?, tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y respondió a Moisés a Aarón, y reunió a Moisés, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Hasta aquí, amado hermano, Moisés está obedeciendo, ¿verdad?, a pie de la letra lo que el Señor le dice. El Señor le dice primero, toma la vara, ¿verdad? Y Moisés es lo que hace en el versículo 19. Y Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. El Señor le dice, número 1, que tome la vara, ¿verdad? Y Moisés hace eso. El número 2 le dice, reúne a la congregación. Y Moisés es lo que hace. Moisés y Aarón, en el versículo 10, Moisés y Aarón, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Hasta ahí Moisés va bien, ¿verdad? Va obedeciendo. Pero aquí viene, amado hermano, el problema, ¿verdad?, con Moisés. Que Moisés, ¿verdad?, era un hombre, amado hermano, como le repito, el hombre más manso de la tierra. Ese es el título, ¿verdad?, que le da a Moisés, el hombre más manso de la tierra. Eso es lo que el Señor dice de Moisés. Y que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Y entonces Moisés, aquí viene lo que Moisés no debe haber hecho. Y dice en el 10, y les dijo, oíd ahora, rebeldes. El Moisés aquí, amado hermano, no está obedeciendo al Señor. El Señor le dice que le hable a la peña, pero Moisés, en vez de hablar a la peña, le está hablando a la congregación. Y luego dice, os daremos a beber, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Eso, amado hermano,
Mire, este pueblo, mire la gracia del Señor, la misericordia del Señor. Este pueblo viene quejándose por todo el desierto. Pero también, amado hermano, hay enseñanza también en esto. No crea que Moisés, ¿verdad? Igual, amado hermano, después de 40 años que el pueblo se viene quejando con Moisés, se viene quejando con Moisés, ¿verdad? Porque y que por el otro. Un hombre, amado hermano, que ya, ¿verdad? A sus 120 años está cansado ya, ¿verdad? Después de haber pasado 40 años lidiando con este pueblo. No es para menos, ¿verdad? Pero el Señor le dio una orden a Moisés. Y este pueblo, amado hermano, viene quejándose, no creyéndole al Señor por tanto tiempo. Y Moisés una sola vez le desobedece, ¿verdad? Y el Señor le va a llamar la atención a Moisés. Aquellos, amados hermanos, que tenemos una responsabilidad delante de Dios, se nos va a pedir más cuenta, dice la palabra, ¿verdad? Al que más se le da, más se le va a pedir. Porque Moisés, amado hermano, hablaba cara a cara con Dios. La palabra dice que el Señor dio a conocer, ¿verdad?, sus obras al pueblo de Israel por esos 40 años, pero a Moisés dio a conocer sus caminos. O sea que Moisés y el Señor tenían una relación muy íntima, ¿verdad? Moisés hablaba al Señor como quien habla con su amigo, ¿verdad? Cara a cara. Y Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Ahí vemos la gracia del Señor, porque el Señor la peña no hubiera dado agua, porque Moisés no obedeció la palabra que él le había dado. El Señor le dijo que le hablara. Moisés le habló al pueblo. El Señor le dijo que le hablara, y Moisés le golpeó la peña 2 veces. Pero sin embargo, el Señor en su gracia, en su misericordia, hizo salir agua de la peña aún así, y dio de beber, ¿verdad?, Moisés al pueblo y a las bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Se suponía que era Moisés el que iba a introducir, ¿verdad?, este pueblo a la tierra. Pero el Señor le está diciendo: por cuanto tú no me creíste a mí y no me santificaste delante del pueblo. Tenía la responsabilidad Moisés, ¿verdad?, de obedecer al Señor. Así como nosotros, amado hermano, los líderes en la iglesia, tenemos una gran responsabilidad, amado hermano, de dar buen ejemplo a los hermanos, dar ejemplo a los que vienen a las visitas, amado hermano, porque somos embajadores del reino de los cielos, ¿verdad? Somos siervos del Señor, somos cartas abiertas, y necesitamos dar un buen ejemplo, ¿verdad?, para que los demás, ¿verdad?, tomen ese ejemplo y a través de eso, ¿verdad?, glorifiquen al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Esa fue amado hermano, la sentencia. Eso fue, ¿verdad?, lo que el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, que no iban a entrar tampoco ellos a la tierra, porque habían desobedecido, porque no lo habían santificado no lo habían tratado, amado hermano, al Señor como debieron haberlo tratado, porque el Señor les dio un mandamiento, les dio una orden, les dijo lo que tenían que hacer, y Moisés y Aarón hicieron lo contrario, ¿verdad? En el versículo 8, amado hermano, cuando el Señor le dice: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y háblale a la peña. Ahora viene, amado hermano, lo que podemos decir, la aplicación a nuestras vidas de este pasaje. Porque usted lee el pasaje y usted dice: no, pues está hablando el pueblo de Israel, pero aquí detrás de este pasaje, amado hermano, hay algo, ¿verdad?, que si lo leemos a simple vista así, y si no conocemos la palabra, pues vamos a decir: no, pues es una historia, solamente está ahí. Pero ahí hay una enseñanza, amado hermano, para nosotros también. Y vamos a ir
Vamos a tomarlos unos minutos para ir, amado hermano, para que vayamos viendo qué es lo que el Señor dice de esta historia. En Primera de Corintios capítulo 7, Primera de Corintios capítulo 10. Yo creo que el que conoce la palabra ya estaba pensando, ¿verdad, hermano? No hablar de lo que dice, pero no, Dios. Vamos a hablar de lo que dice al respecto de esa roca ¿qué significa, verdad? ¿Qué simboliza? ¿Qué hay? ¿Qué enseñanza hay ahí? ¿Cuál le dije? Primera de Corintios le dije, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 10. Aquí, amado hermano, viene el apóstol Pablo y viene narrando prácticamente, ¿verdad? Lo mismo que yo lo vengo narrando, todo lo que pasaron en el desierto de este pueblo, ¿verdad? Y dicen en el capítulo 10 de Primera de Corintios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Hasta aquí, amado hermano, está hablando, ¿verdad?, cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo, ¿verdad? No me puedo detener mucho porque quiero llevarlo más adelante, no puedo detener mucho. Y luego en el versículo 2 dice, ¿verdad?, que ahí fueron bautizados. En el versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Está hablando, ¿verdad?, del maná que hizo, ¿verdad?, que ellos comían. Hablando del maná que ellos comían. De hecho, en el capítulo 6 de San Juan, usted va a leer, cuando lo lea, usted se va a dar cuenta que el Señor Jesucristo hace referencia a eso también, ¿verdad? Cuando Él dice: yo soy el pan de vida, ¿verdad? Hablando de ese, porque ellos dijeron, el Dios les dio, ¿verdad?, a comer pan del cielo a nuestros padres, pero Cristo le dije: yo soy el pan de vida, ese verdadero pan, ese maná, ¿verdad? Detrás de ese maná estaba un simbolismo, ¿verdad? Era un símbolo de Cristo, ¿verdad? Que Cristo, ¿verdad?, es la realidad, el verdadero pan que ahora usted y yo se supone que hemos comido. Y digo se supone porque no sé, ¿verdad? O usted sabrá si verdaderamente ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador en su vida. Amén, gloria a Dios. Y el 4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era, ¿quién era la roca? Dice, Cristo. Esa roca era nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, amado hermano, de esa roca, cuando Moisés la golpeó la primera vez, salió río, ¿verdad?, de agua viva. Dije Cristo, ¿verdad? Decía, ¿verdad?, aquel que tiene mi palabra, brotarán ríos de agua viva de él. Esa roca simboliza, ¿verdad?, que era nuestro Señor Jesucristo. Por eso Moisés no debió haberla golpeado, porque nuestro Señor Jesucristo iba a morir una sola vez en la cruz del Calvario, no dos veces. Ya Moisés ya la había golpeado una vez. Por eso cuando lo lee el capítulo 17 de Éxodo, usted va a dar cuenta que dice el Señor: yo iré delante de ti, Moisés, y yo estaré sobre la roca, le dice el Señor. Yo estaré sobre la roca. O sea, simbolizando que era el Señor Jesucristo a quien Moisés estaba golpeando ahí, ¿verdad?, para sacar agua de esa roca, para darle beber al pueblo. Y hoy en día nosotros bebemos, ¿verdad?, de esa roca espiritual que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que hemos bebido y seguimos bebiendo de esa fuente, ¿verdad?, esa fuente de vida. Y dice que la roca era Cristo. Y dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, amado hermano, dice en el 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Se ve, podemos decir lo grave, amado hermano, de la exhortación que Pablo nos está haciendo a nosotros. Estas cosas quedaron como ejemplo para usted y para mí. Porque ahí, amado hermano, mucha gente no le creyó al Señor y quedaron postrados en el desierto. Yo le dije que el pueblo de Israel salió de Egipto rumbo, ¿verdad?, a una tierra prometida que era Canaán, y cruzaron el desierto. Usted y yo, amado hermano, hemos salido de Egipto, que es el mundo, y estamos cruzando un desierto hoy en día.
Tengamos cuidado que no nos quejemos, ¿verdad? Delante de nuestro Dios. O todas nuestras quejas, hermano, lo que hacemos, lo hacemos delante de Dios, porque se supone que si el Señor nos está guiando a nosotros, eso es lo que decimos, que todo lo que hacemos, ¿verdad? Es guiado por el Señor. Pero si nos quejamos, entonces nos estamos quejando de Él, porque Él es el que nos está guiando. No voy a leer todo el pasaje, hermano, pero en el versículo 7 dije: ni seáis idólatras como alguno de ellos. Recuerda que la idolatría no es, hermano, tener una estatua, una imagen. La idolatría hoy en día, como hemos dicho, es más, está más ¿cómo es? Perdón. Más sofisticado, ¿verdad? Sí, porque ahora los traemos, hermano, los ídolos en el corazón. El trabajo, el dinero, la familia y aún la televisión, como el pastor decía ahora, ¿verdad? Que ahorita que está el mundial nos quedamos ahí sí no nos dormimos, ahí hasta gritamos de cada gol que echan. Pero cuando estamos en la iglesia no le cantamos al Señor, estamos ahí que nada. Hay emoción, ¿no? Sí es cierto, porque lo vamos a negar. A veces estamos ahí en el televisor y nos emocionamos cuando hay un gol ahí, cuando está buena la jugada nos emocionamos. Pero ¿y aquí en la iglesia qué? No estamos ahí y no le cantamos al Señor. Si se emociona ya viendo un partido de fútbol, emociónese más aquí todavía, cántele al Señor con su fuerza. No se quede ahí cantando aleluya, gloria, no, grite, hable, alabe al Señor. Que se escuche, más hermano, en la iglesia que usted está cantando. Que el hermano que está allá al lado escuche que usted está cantándole al Señor. En el versículo 8 dije: ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron. En el versículo 7 que leímos, hermano, dice que eso se refiere, ¿verdad? Cuando Moisés hizo aquel becerro, ¿se acuerda, verdad? Y el Señor mató ahí se murieron como 3,000 personas. El Señor ¿verdad? Mandó ahí una plaga, ¿verdad? O el Señor le dijo a los levitas: vayan y acaben con aquellos que no quieren seguirme. Y murieron como algunas 3,000 personas. Aquí en el versículo 8: ni forniquéis como algunos de ellos. Algunos dicen, ¿verdad?, que se refiere a aquel momento cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, cuando las moabitas vinieron, ¿verdad?, al campamento, ¿verdad?, y ellos fornicaron ahí, hasta que Finés, ¿verdad?, el hijo del sacerdote Eliezer, ¿verdad?, atravesó con su lanza a una pareja que habían venido al campamento. De ahí dice se paró la plaga que estaba matando, y en esa ocasión murieron 23,000 personas. Bueno, aquí dice 23,000, si lee todo el pasaje 23,000, pero cuando lee ya en números, dice que murieron 24,000 personas. Pero el caso que murieron muchas personas. No forniquéis, hermano. La fornicación puede ser algo físico que usted está practicando hoy en día. Usted con con alguien, el hombre con una mujer, ¿verdad? No forniquéis, porque eso, hermano, eso es grave delante del Señor. Si usted está haciendo eso, tenga por seguro que del Señor nadie se burla. El sexo, ya hemos dicho, hermano, que es para disfrutarlo entre un hombre y una mujer, pero cuando están casados delante de Dios. Tiene que estar casado ya, un compromiso delante de Dios. Porque lo contrario, lo único que está haciendo usted es engañándose a usted mismo, porque Dios no puede ser burlado. Y esto es para todos nosotros. Yo estoy soltero, hermano Henry está soltero, todos. Pero también la fornicación puede ser una fornicación o un adulterio espiritual, ¿verdad? De la misma manera que uno tiene ídolos, como le estoy diciendo, cuando usted se queda en su casa viendo un partido por dejar de venir a alabar al Señor, o cuando le da más prioridad a aquello, eso es adulterio espiritual, porque usted está haciendo un Dios de esa cosa, ¿verdad? Olvidándose del Dios que lo ha liberado de sus pecados. Las dos cosas son graves delante del Señor. Un adulterio físico y un adulterio espiritual. Necesita, si usted está practicando o lo ha predicado y no se ha arrepentido, es necesario, ¿verdad?, arrepentimiento.
Versículo 9 dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron. Gloria a Dios, aleluya. Muchas veces el pueblo de Israel tentó al Señor en el desierto. En el versículo 10 dice, ni murmuréis, como también algunos de ellos murmuraron. Una ocasión que Coré, ¿verdad?, se levantó, ¿verdad?, contra Moisés. Aquel, ¿verdad?, ese líder que el Señor le había levantado para que guiara al pueblo por el desierto. Pero este hombre se levantó contra de Moisés, ¿verdad?, y dijo, no, el Señor no habla solamente por ti, también habla por nosotros, y se levantó, ¿verdad?, y levantó Coré, Datán y Abirán y muchos más. Y ahí, hermano, el Señor también mató a muchos, ¿verdad?, por su rebeldía. Por rebeldía, hermano. Imagínense en aquellos tiempos el Señor, hermano. Por eso dicen, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel. Así dicen muchos, pero es el mismo Dios de hoy en día. Pero si leemos bien la palabra de Dios, el Señor tuvo mucha misericordia, no solamente del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, también de todas las naciones. Cuando leemos, hermano, las prácticas que hacían los cananeos, era terrible lo que ellos practicaban, hermano. Hacían pasar a sus hijos por el fuego. A sus hijos pequeños los hacían pasar, se los sacrificaban a los dioses. Era algo terrible que practicaban ellos, era algo malévolo. Bueno, hoy en día también lo mismo se hace, ¿verdad? Los abortos, hermanos, son cosas también, la misma cosa, solo de diferente manera. Ni murmuréis, ¿verdad?, como algunos de ellos también lo hicieron. En versículo 11, y estas cosas, y otra vez lo repite, ¿verdad? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo lo que que hemos visto en el Antiguo Testamento, hermano, o el pasaje que vimos ahorita, es un simbolismo, es solamente un ejemplo, ¿verdad? Es símbolo de la realidad en la cual nosotros vivimos hoy. Nosotros hoy en día tenemos aún más responsabilidad que el pueblo de Israel en el desierto. Más responsabilidad. Porque el pueblo de Israel venía por el desierto, ellos no tenían el Espíritu Santo como la iglesia hoy en día tiene el Espíritu Santo. No la tiene fuera, la tenemos dentro del Espíritu Santo de nosotros. Que ellos no tenían el Espíritu Santo morando en ellos, que les ayudara, ¿verdad?, en sus debilidades, que los iluminara a ver las cosas diferentes. Usted y yo supongo, ¿verdad?, que miramos las cosas de este mundo de una manera muy diferente. Ya no miramos el mundo como lo mirábamos antes que no teníamos a Cristo. Miramos el mundo, las cosas diferentes, hermano. Debemos ser así, porque se supone que si estamos en Cristo y que somos nuevas criaturas, debemos ver las cosas diferentes como las mirábamos antes, ¿verdad?, de conocer al Señor. Y el versículo 12 ya, amado hermano, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Quién cree que está firme? Examínese, ¿verdad? Examinémonos a ver si estamos caminando bien delante del Señor. Y el Espíritu Santo te dice inmediatamente en tu mente, estás fallando en esta área, corrígete. Y a veces los hacemos como decimos, los tontos, decimos. Entonces, hermano, hemos visto, ¿verdad? Entonces que hay unas enseñanzas en aquel pasaje donde el Señor, ¿verdad?, donde el pueblo de Israel se quejó mucho, donde el Señor mostró su gracia, su favor y su misericordia durante 40 años por el desierto que este pueblo pasó. El Señor nos ha mostrado aún mucho más gracia a nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Hay perdón en Cristo. Si le fallamos al Señor, hay perdón en Cristo. No crea que Moisés no entró a Canaán, es verdad, pues a la tierra, pero Moisés está delante del Señor. Él entró al reino de los cielos, porque Moisés conocía al Señor. Le falló al Señor, pero él, ¿verdad?, reconoció delante del Señor. No lo dice el texto, pero vemos a Moisés, vamos, hermano, un hombre que hablaba cara a cara del Señor. Y más adelante se habla mucho de Moisés, que Moisés luego
y el Señor les dijo que no iban a entrar, que iban a morir, ¿verdad? En el desierto. Tal vez al final del capítulo 22, ahí dice, ¿verdad?, que Aarón murió. Luego murió, hermano. En el capítulo 33, si no estoy mal, de Números, dice también que Moisés murió, ¿verdad?, a los 123 años, ¿verdad? Después de 40 años de que el pueblo habían salido de Egipto. O sea que ya habían pasado los 40 años. Ellos ya estaban a punto de ingresar a la tierra prometida como el Señor se los había prometido. Nosotros, amados hermanos, tenemos mucho más responsabilidad delante del Señor, porque hoy tenemos la realidad de las cosas. Ellos solo tenían una sombra, nosotros tenemos la realidad. Tenemos la Biblia, tenemos toda la revelación de Dios completa, ¿verdad? Completa la tenemos nosotros. Ellos no tenían nada de eso. Apenas empezaba a escribir, ¿verdad? Apenas Moisés empezaba a escribir los primeros 5 libros. Y nosotros tenemos este libro completo ya. Así que los exhorto, los animo, amado hermano, a buscar más del Señor, a leer su palabra, a estudiarla, ¿verdad? Para conocer al Señor. No hay otro lugar, amado hermano, no hay de otra forma que nosotros podamos conocer al Señor si no es a través de su palabra. Yo le clamo y le pido al Señor cada día, hermano, de verdad que se lo digo con el corazón, se lo digo cada día, le clamo y le pido al Señor que a nosotros, los que predicamos la palabra, nos dé sabiduría, ¿verdad? Para que nosotros sepamos exponer bien la palabra del Señor, que nos dé sabiduría, que nos enseñe, ¿verdad? Para que el pueblo, para que su nombre sea exaltado y glorificado, pero también que su pueblo sea edificado. Que el Señor nos ayude cada día, por su gracia, por su amor y misericordia. Son palabras de exhortación, hermanos, para nosotros, no para ustedes, para nosotros. Yo me incluyo en ello, porque yo también soy parte de este ministerio, ¿verdad? Y también de los que van a escuchar este mensaje a través de las redes sociales. Se les dice del Señor nadie se burla, pero también hay gracia, también hay misericordia en la palabra del Señor, en Cristo Jesús. Hay perdón en Cristo Jesús, hay salvación en Cristo Jesús. Él pagó el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Él fue latigado, Él fue escupido, ¿verdad? Él fue vituperado, Él fue crucificado, fue sepultado, pero Él se levantó al tercer día de entre los muertos. Él está vivo, ¿verdad? Él murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Así, amado hermano, vamos a cerrar la transmisión, ¿verdad? Lo invito a que se ponga sobre sus pies para orar, para que vayamos a casa. No sé, alguno de ustedes